Bienvenidos a Palabras a Favor, un podcast donde conoceremos el poder de las palabras para usarlas mejor. Mi nombre es Romina Merino, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de el por qué y el para qué para usarlo a nuestro favor. ¿Comenzamos? Si yo te preguntara por qué estás escuchando este podcast y después te preguntara para qué estás escuchando este podcast, ¿las respuestas serían iguales? Muy probablemente no. ¿Pudiste notar la diferencia? El responder por qué a las cosas generalmente tiene que ver con el pasado. Y esa es la diferencia con el para qué. Generalmente cuando usamos el para qué es para hablar de futuro. Y a veces mezclamos estas dos cosas. Muchas veces nos preguntan para qué hicimos tal o cual cosa y nosotros respondemos con un por qué. ¿Te das cuenta de algún ejemplo que tengas en tu vida, algo medio cotidiano, algo que te haya pasado hace poco, en donde te preguntaron para qué hiciste algo y vos respondiste con un por qué? Son a veces cuestiones simples. No sé, ¿para qué apoyaste este plato en la mesa? Y responder porque estaba caliente, por decir una de tantas. Muchas veces el responder un por qué, volviendo a esto de que es hablar del pasado, nos lleva a remitirnos a cosas que no nos agradan tanto. A veces tenemos un problema y ese problema nos empezamos a preguntar por qué. Y yendo a una situación personal muy reciente mía, me ha pasado mucho esto de decir, ay, me pasó esto, ¿y por qué? Y si bien no está mal preguntarse por qué, justamente porque trae aparejada una respuesta relacionada a veces con nuestro crecimiento, no siempre está bueno quedarnos en ese loop de por qué, porque justamente lo que nos trae es desgaste, sentimientos de pesadez, como una cuestión de no saber cómo salir hacia adelante. Sin embargo, si a lo mismo nos preguntamos para qué, muchas veces podemos encontrar una respuesta más positiva y que tiene que ver con un futuro. Por ejemplo, en el caso de una separación, muchas veces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué me separé? ¿Por qué no supe tal o cual cosa? ¿Por qué no me quiso lo suficiente? ¿Por qué? No sé, un montón de preguntas, ¿no? Relacionadas con el duelo, con enfermedades, con accidentes, con tantas cosas que a veces nos abruman y no nos damos cuenta que esa palabra en particular, que es una sola, que está relacionada con ese inconveniente que estamos viviendo, nos está pesando tanto. Si nosotros hacemos el ejercicio, y acá es donde te invito a poder hacer este mínimo cambio de pensar en otra palabra, vamos a poder notar la diferencia. Y acá es donde está la magia justamente. Si en vez de preguntarnos por qué nos separamos, por qué no me quiso, por qué hice tantas cosas mal, nos empezamos a preguntar para qué, se abre un abanico de futuro. Es como una especie de ¿qué vendrá? Y es muy relativo a veces, ¿no? Porque cuando está pesando mucho algo, no solo no tenemos ganas de preguntarnos qué es lo bueno que sucederá a partir de esto, pero en el ejercicio de cambiar la palabra está un cambio, yo te diría más bien mental, y ¿por qué te lo digo y me arriesgo a decírtelo? Porque me pasó y me pasó hace muy poco. Esto de decir, ¿por qué? Lo único que me traía era lágrimas y llanto. Y a partir del momento en el para qué, era como, ¿para qué? Y sinceramente, con una mano en el corazón, cambia totalmente el discurso. ¿Para qué me está pasando esto? ¿Para qué yo estoy tomando esta decisión? ¿O para qué la vida la tomó por mí? Muchas veces hay cosas que escapan de nuestro control. Y sí, es verdad, hay cosas que son muy pesadas. Y yo acá no puedo hablar de situaciones que no viví y es real. Pero sí desde las que viví puedo decirte que cuando
cambiamos esa palabra, nos predisponemos a modificar nuestra manera de pensar. Ya es como que de por sí le estamos diciendo a la mente, hey, no me quiero enroscar en esto que no salió, a ver qué más hay. Y vamos a cosas por ahí más cotidianas, ¿no? Más bobas. Se me cayeron 6 vasos juntos. Sería una locura, ¿no? Pero ponele que es un caso como muy extremo y particular. ¿Por qué se me cayeron los 6 vasos? Le pegué con el brazo, se me dio vuelta tal cosa. No, ¿para qué se me cayeron estos 6 vasos? Para que los renueve, voy a comprar 6 vasos nuevos. Parece una tontería y en este caso es muy extremo y es una cosa que uno diría, ay, bueno, pero es simplista y demasiado positivista. Ok, pero si sirve, ¿cuál sería el problema de pararnos en ese lugar? Es una cuestión de empezar a descontracturar la cabeza. Esto que hemos dicho en más de una oportunidad, de cambiar una palabra, cambiar el pensamiento de que si el por qué no me está aportando y yo quiero saber para qué me puede servir esto, es fantástico. No me tendría que estar enroscando en nada más. Me quedo con el para qué y se terminó. Y no quiero por ahí hablar de disciplinas y ciencias porque sería como meterme ya en mucho, estos lo usan para esto, estos lo usan para el otro, pero sí te puedo decir desde la experiencia justamente que inclusive hablar del para qué hasta te puede conectar con el sentimiento que querés lograr. Por ejemplo, si yo quiero lograr una meta en particular, ¿para qué la quiero lograr? Bueno, para, no sé, quiero tener un negocio. ¿Para qué quiero tener un negocio? Quiero tener un negocio para hacer feliz a la gente. Ok, ¿cómo te vas a sentir? ¿Me voy a sentir bien cuando logre hacer sentir bien a la gente porque voy a lograr mi cometido? Entonces ya me estoy conectando con un sentimiento muy diferente al de tal vez estar nervioso, pensando si va a salir, si no va a salir, cómo me va a salir. Y en el por qué, tal vez, de por qué voy a hacer este negocio, tal vez yo tenga alguna que otra cosita que no está tan buena, con la que conectarme no me resulte tan positivo. Porque tengo o quiero, bueno, ya lo vamos a hablar a eso también, pero ¿por qué estoy haciendo este negocio? No, porque tengo que salir adelante, porque no llego a fin de mes, porque. Y si lo pensamos bien, todas esas conversaciones terminan inclusive hasta siendo negativas. En cambio, hablar de para qué es como que nos trasladara a otra manera de pensar. Y bueno, y en el caso de que no lo hiciera, bueno, la idea es hacer el ejercicio para que sí, que este cambio de palabra nos sirva. Nos sirva sobre todo en el hecho de acá en más, me voy a sacar la mochila de los por qué. Volviendo al por qué, muchas veces pasa que esos por qué nos responden con culpas. Y esas culpas no siempre son positivas tampoco. La culpa está medio preparada para que nosotros podamos retomar el error, acomodarlo y seguir. Pero muchas veces nos quedamos trabados en esa culpa. Y preguntarnos para qué, para volver a esa culpa, para solamente machacarnos, lo único que hace es que no logremos salir de ahí. Y nosotros queremos avanzar, nosotros queremos pensar a futuro, nosotros nos queremos sentir bien, nosotros queremos salir adelante. Entonces, el problema que sea, el inconveniente que sea, pensarlo desde un punto de vista más futurista, si se quiere, en vez de estar todo el tiempo enroscados en el pasado, nos puede ayudar un montón a poder armar la vida que queremos. El para qué de las cosas que pasan sirven para formar una base más positiva de lo que viene. Hoy me pasó algo. ¿Por qué me pasó eso? Bueno, si lo quiero chequear como para decir, no quiero volver a cometer este error, vamos por más. Bueno, lo chequeamos un ratito, 2 minutitos, si queremos lo anotamos. Podemos poner una lista de aprendizajes de eso que pasó, si tenemos ganas de preguntarnos por qué realmente. A veces no tenemos ganas. A veces eso nos hace sentir tan mal y nos hace llorar tanto
que preferimos obviarlo. Y de última, lo pensaremos más adelante. Hoy es salir adelante ahora de este problema, de este inconveniente que nos hace que la cabeza esté dando vueltas y vueltas y vueltas sobre eso mismo. Entonces, bueno, ¿para qué? También podemos hacer una lista. ¿Para qué? ¿Para qué está pasando esto? Y si no, es solamente esto. Mira, te voy a contar algo, es muy, muy personal y como sé que ya nos conocemos, te lo cuento porque creo que de la experiencia es de lo que se puede transmitir y entender mejor. Hace muy poco pasó algo en mi vida en donde el por qué era como la única palabra que me salía, Y en el momento que empecé a decir, no, ¿por qué no? No, ¿por qué no? ¿Para qué? Y lo único que hice durante aproximadamente 5 minutos, sin que me surja ningún tipo de oración de ningún tipo, ni la respuesta del por qué, ni la respuesta del para qué, fue trasladar 5 minutos más o menos el por qué al para qué. No, ¿por qué no? ¿Para qué? No, ¿por qué no? ¿Para qué? Parece una tontería, pero me sacó de esa pregunta que lo único que estaba haciendo era lastimarme. No nos damos cuenta a veces. Somos nosotros con nosotros mismos, somos nosotros con nuestros pensamientos. Y nuestro pensamiento no siempre es el mejor amigo, no siempre es el que nos hace salir adelante. Entonces, esta es una especie de práctica y entrenamiento, si se quiere, para nuestro mejor amigo, que es el que nos acompaña y nos va a acompañar toda la vida. Y no va a ser solamente ahora, no va a ser solamente con este inconveniente, va a ser con los que sigan, va a ayudarnos también con las personas que nos rodean. Muchas veces sucede que tenemos la habilidad de preguntar por qué a otras personas en cosas en donde no está bueno preguntar por qué. Bueno, un ser querido perdió el trabajo. Uy, ¿por qué te echaron? Por ahí no es la pregunta, ¿no? Por ahí, ¿para qué será? A ver qué vendrá. Qué bueno que está. A ver qué posibilidades abrió la vida. Sí, es simplista, sí, es demasiado positivista, seguramente. Pero acá lo que pretendemos en este podcast es esto: avanzar lo mejor que podamos, ayudando a nuestras emociones a ser mejor gestionadas, apoyándonos de las palabras, entendiendo que si hay una palabra que modificando y reemplazando nos puede ayudar a mejorar y a sentirnos de una manera más plena, vamos a utilizarla. Está buenísimo. A partir de este momento, entonces, yo quiero que hagas este ejercicio si podés, porque a mí me sirvió, y me cuentes qué sentiste y cómo empezaste a mejorar tu vida a partir del cambio del por qué al para qué, cada vez que algo por ahí no te fue muy positivo y querías salir de ese sentimiento que a veces generan algunas cuestiones. Así que bueno, para terminar, lo único que tengo para decirte es que un cambio mínimo, en este caso, cambiar por qué por el para qué, puede hacer la diferencia. Anímate a cambiar conmigo y contame cómo te fue. Te mando muchos besitos y nos vemos pronto. Gracias.